Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Luis Fernando Mondragón, buenas tardes, noches, ¿cómo me le va? Bien, Nacho, ¿ustedes cómo han estado? Hombre, bien, pero preocupados con todo lo que acontece en nuestro país. Aquí estamos hablando de este tema bien escabroso. Vamos a ver qué ocurre la semana entrante con esta elección. Bueno, Luis Fernando, hombre, pues todos por ahí en run dicen, no, hay que poner a Ecopetrol en mala situación para recomprar. Se fue a pique Ecopetrol. Accionariamente hablando, ¿qué es el tema que usted maneja? Ok, estás ahí como tocando dos aspectos. El uno como de teoría de confabulación o de estas famosas que hablan de conspiraciones. Y la otra es la realidad, que es dato como tal, o sea, la caída de Ecopetrol desde el comienzo del presente año más o menos de un 30%. Entonces, debes de hacerme una pregunta un poquito más precisa sobre lo que mencionaste al principio, Nacho. Las acciones de Ecopetrol arrancaron bajas, nunca lograron un gran precio, pues, o sea, como un gran crecimiento, pero había, digamos que había una potencial grande en esta empresa. Estas malas decisiones llevan sus acciones, en este momento creo que están en una situación bastante crítica. ¿Qué puede pasar entonces con un panorama de esto? O lo mejor es esperarse y aguardar un tiempo. Nacho, si me permite. Luis, lo que quiere decir Nacho es, quizás la situación que se está viviendo con Ecopetrol puede ser algo que sea intencional. Por eso es como, nuevamente me dijo José, ¿qué tal? Entrar dentro de las famosas teorías de conspiración, pero a ver, rápidamente como para dar una abrebocas y en el contexto que Nacho quiere que los televidentes captemos. Por un lado está cuando la acción eventualmente fue inscrita en el mercado de valores. Recordemos que Ecopetrol es una empresa pública que hasta hace más de 10 años, 15 años atrás pertenecía 100% al gobierno. Llegó aquel momento en donde básicamente se sacó al mercado de valores. En la actualidad, luego de 2 emisiones, en este momento el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, posee el 88% del capital accionario de Ecopetrol, queriendo con esto decir entonces que el 12% está en manos del público inversionista en general. Y dentro de ese 12%, el 4% aproximadamente está en manos de los fondos de pensiones obligatorias, desde las privadas, a veces Porvenir, Protección, Colfondos y Scandia. Entonces, en ese orden de ideas, como cualquier acción, pues ella tiene comportamientos mixtos, a veces a la alza, a veces a la baja. Acción que en los primeros 4 o 5 años, incluso por solo mero dividendo que entregaba el Ecopetrol a los inversionistas, llámese la Nación o a los inversionistas individualmente, se recuperó lo que se invirtió en ella, o sea, los 1.400 pesos originalmente que se pagó por el precio de la acción, vía dividendos en menos de 4 años, si no me falla mi memoria, solo por los dividendos se recuperó esa inversión de 1.400 pesos, pero más adelante la acción llegó incluso a valer por lado de los 5.600 pesos. Entonces es una acción que realmente para quienes de pronto desde un principio, por los primeros 5 o 10 años la tuvieron, gozaron de unos beneficios importantes a nivel económico, pero como cualquier otra acción, va a estar sujeta a efectos macro a nivel internacional y también a nivel micro, como se maneja la empresa como tal. Entonces hay también que reconocer el precio del barril del petróleo en el presente año ha caído casi un 15% grosso modo, mientras la acción de Ecopetrol ha caído el doble. Entonces, algo se le puede atribuir a la caída del precio de la acción a lo que le pasa al precio del petróleo. Pues mayoritariamente el producto básico de Ecopetrol es el petróleo y sus derivados y por ende entonces va a estar sujeto también en cierta forma al vaivén que tenga lugar en ese commodity. Entonces, parte de la caída se puede explicar por el comportamiento mismo del commodity, o sea, del petróleo, pero otra parte, y ahí la parte que usted ya quiere tocar, está asociada a cómo los inversionistas perciben el manejo de la empresa en la actualidad. Desde que hoy en día hay una nueva presidencia y una nueva junta directiva que obviamente está más alineado con el gobierno de turno y con una visión de negocio muy distinta a la que traía, por efectos de que quieren básicamente dejar atrás los combustibles fósiles y pasarse básicamente a producción verde de energía, pues eso no se puede hacer tan fácil de la noche a la mañana. Y en ese orden de ideas, pues ciertas medidas, infortunadamente, han puesto en vilo el futuro de la empresa desde el punto de vista de su sostenibilidad. Entonces, resultados que se han dado de ella misma muestran caídas notorias en términos de sus indicadores más importantes, tanto en ingresos, en márgenes operativos, o márgenes de EBITDA y generación de utilidades a la baja, de más de un 30% comparativamente a los últimos 9 meses del año, un año atrás. Entonces, claramente genera preocupación ante los inversionistas, ya que los resultados, si se mira dentro de la óptica que se conoce con el nombre de la generación de valor, los inductores de valor, los value drivers que se denominan en el argot financiero, infortunadamente son negativos. O sea, muestra
que todavía la empresa no ha tocado fondo en términos de su capacidad de recuperar niveles previos en cuanto a qué, a márgenes de EBITDA, a márgenes operacionales, incrementos en producción, digamos, duración de las reservas para que la empresa tenga más de 10, 8 años en promedio en términos de su sostenibilidad y peor, por encima de todo esto, para agregarle precisamente sal al daño o a la herida, si viene el tema del gobierno corporativo. O en otras palabras, la actual presidencia y la junta directiva, la mayor parte que hace parte, digamos, del estamento actual, infortunadamente ha dado unos pasos muy en falso que no han sido bien tomados por el grupo, el campo de los inversionistas, lo que infortunadamente ha llevado a que la acción de haber estado por encima de los 2.400, 2.500, 2.600 pesos hace un año atrás, actualmente ya está por debajo de los 2.000 pesos. Y en ese orden de ideas, técnicamente, para quienes hacemos trading y cosas de ese estilo, un rompimiento por debajo de los 2.000 pesos hace que los inversionistas empiecen a buscar los próximos niveles al cual la acción se debiera de transar. Y por eso, para muchos era claro que podía llegar a los 1.500, 1.600 pesos, y los 1.650 aproximadamente fue el nivel que alcanzó hace una semana larga atrás, una vez que se dieron a conocer los resultados o previo a los resultados. En los últimos días ha habido reconocer una recuperación en precios, llevándola cercana a los 1.750, 1.800 aproximadamente. O sea que de los mínimos que tomó lugar hace un par de semanas atrás, ya ella ha recuperado casi el 10%. Pero todavía está muy por debajo del promedio de precio que venía teniendo desde los últimos 2, 3, 4 años atrás. Luis, me sorprenden dos cosas de lo que usted nos habla. Lo primero, me imagino yo que entonces muchas empresas a nivel internacional que están que hacen lo mismo que Ecopetrol, pues han sufrido sus acciones debido al precio del crudo. Inmediatamente el crudo pues, tiene tendencia a la baja, entonces lo que usted nos dice, esto se ve reflejado en el valor de las acciones. Y lo segundo, entonces, me parece que es muy especulativo, José Gil, porque muchos están hablando, no, que es que poner a Ecopetrol en una mala situación para recomprar las acciones. Pero no lo dice aquí Luis Fernando, es que realmente las acciones que están en la calle son mínimas, o sea, es muy poco. ¿Qué nos puede comentar usted sobre estos dos temas? A ver, lo que tú mencionas, voy a tocar el segundo primero. Sí. Lo que tú llamas acciones mínimas se denomina el flotante. El flotante quiere decir cuántas acciones en realidad pueden estar circulando o negociándose en el día a día del total que están en circulación. Entonces, reitero, del total de acciones que hay en circulación, superamos 100 acciones, 88 están en manos del gobierno y solo 12 están circulando en el día a día. Ese fue el dato que me impactó. Entonces, es que uno con el 80 y pico por ciento, pues, o sea, si el gobierno tuviera menos porcentaje, pues uno lo diría. Entonces, eso para mí me suena como más un run de calle que no tiene ningún sentido. A ver, despacio ahí. Lo que pasa es que suena poquito 12%, pero cuando lo pones en un principio, si memoria mal no me falla, cuando la acción por primera vez se inscribió en el mercado de valores, hubo más de 400.000 inversionistas, entre personas naturales e institucionales. Hoy creo que hoy en día no supera los 200.000. Pero igual, y esto es importante, Nacho, y todos los televidentes, Ecopetrol durante muchos años se ha mantenido en el top 2, top 3 de la acción más importante dentro del llamado índice Colcap. El índice Colcap, también para hacer un poco de ilustración, es como el equivalente en el mercado estadounidense cuando hablamos del Dow Jones o hablamos del Standard & Poor's 500, que son índices accionarios que permiten a los inversionistas de a pie hacerle seguimiento a lo que ocurre en el mercado de valores en general. Entonces, Ecopetrol, a pesar de que tiene el 12% de flotante, aún así su peso dentro del índice es muy significativo. En estos días va a pasar de ser el segundo a la tercera empresa. La primera va a ser Bancolombia con Bancolombia Ordinaria y Bancolombia Preferencial, cerca de un 30% del total del índice. Pero Ecopetrol sí es muy significativa porque ella tiene algunos elementos importantes y es que su acción también negocia en la Bolsa de Nueva York de forma simultánea a como se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia, lo que permite que la acción generalmente cuente con muy buen nivel de liquidez comparativamente al resto de las acciones en el mercado. Entonces no creo que deberíamos por debajear el hecho de que solamente el 12% esté circulando. Ese 10% por definición también es significativo e importante y como mencionaba previamente, generalmente se ha mantenido en el top 2, top 3 de las acciones más negociadas en el día a día durante los últimos 10 a 15 años atrás. Ahora, la primera pregunta era entonces, ¿hasta dónde es un rumor de calle? No, yo creo que es parte del proceso especulativo que típicamente también puede de una manera u otra afectar muchas empresas de toda calibre, desde Microsoft, Google, Tesla, Nvidia y demás. Cada vez, todos los días pueden surgir diferentes elementos
ajenos o no a la empresa, que de una manera u otra pueden afectar el comportamiento de la acción a la luz de las actividades o las decisiones que tomen los inversionistas, tanto los institucionales muy sofisticados o las personas de a pie que de pronto a la luz de cualquier mala noticia, un comentario mal dicho o algo de ese estilo, pues toma una decisión que en su momento puede pensarse ser la acertada, pero vista de mediano a largo plazo dice, no, me equivoqué, solamente tomé la decisión a punta de un rumor o algo no infundado. Entonces, por el momento hay que manejarlo con algo de cuidado y decir, no, yo creo que la compañía es una compañía que sigue siendo seria, muy importante dentro del estamento colombiano a nivel económico, porque acuérdense que muchos de los impuestos que el gobierno recauda provienen precisamente de Ecopetrol, y dos, los dividendos que paga son muy significativos también para el mismo gobierno. Entonces, al final del día, estamos hablando de una empresa emblemática, importantísima, de un sector vital para la economía y que está pasando por una mala racha por el momento. Luis, finalmente, como usted lo menciona al final, eso bajará obviamente en 2022 de 33 billones a 2023 en 19 billones. Y este año, que en el mejor de los casos pensaría uno que no vamos a llegar a los 15 billones en utilidades. Eso es una mala noticia para los accionistas de Ecopetrol, principalmente para el gobierno nacional. Pero ¿qué tan normal es en este tipo de compañías que se presente el ruido y los escándalos que se presentan en Ecopetrol con su presidente, con su pareja, con los miembros de junta directiva, con la posición de los fondos de pensiones? ¿Eso es normal que pase en esas compañías de ese tamaño y esa importancia? Sí, de pronto ahí sí les puedo conceder la razón. Comparativamente a lo que han sido los presidentes previos de Ecopetrol, y ahora mencionaste el hecho de que las utilidades van en descenso y todo lo demás, pero no olvidemos que también en pandemia Ecopetrol tuvo una muy difícil situación debido a que los precios del petróleo se desplomaron y Ecopetrol llegó a tener utilidades, básicamente pérdidas operacionales, y no pagó dividendos durante ese año, me falla la memoria, 2021, si no estoy mal. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que es normal que las empresas pasen por ciclos, y en particular aquellas empresas que sí están supeditadas a commodities, o sea, digamos, en lo que es el caso particular de Ecopetrol, y son estos bienes comunes o bienes básicos, que Colombia no es importante jugador en este ámbito. Entonces, Colombia produce menos del 0.70% del total producción de barriles de petróleo a nivel mundial. Hoy en día se producen cerca de 101 millones de barriles diarios, mientras que Ecopetrol producirá menos de 760.000 en el mejor de los casos. Entonces, en esa orden de ideas, la fluctuación en el precio de los commodities a nivel mundial impactan a veces favorablemente o a veces negativamente, como ha sido hasta el momento también el caso. Pero eso último que mencionas, Poste, sí es muy importante, porque en los anaqueles de Ecopetrol, desde que la empresa está inscrita en el mercado de valores, generalmente ha tenido una muy buena reputación, tanto su junta directiva como su presidencia, y las vicepresidencias también. Entonces, he de reconocerlo que sí ha habido un cambio en la percepción, en la calidad de la gerencia actualmente, en el gobierno corporativo, en todas estas noticias que infortunadamente afectan negativamente la percepción acerca de la calidad de dicho gobierno corporativo y que le están cobrando la factura. Entonces, en ese orden de ideas genera un pesimismo generalizado, digámoslo así, en particular de inversionistas institucionales, y para los que, digamos, tenemos algo ya de trayectoria, experiencia, conocimiento, pues preferimos abstenernos, en el caso mío en particular, y de pronto la jugada, y de pronto esto suena también medio especulativo para ustedes, pero para mí, a título personal, considero que ya más o menos a mediados del año 2025, cuando se estén otra vez dilucidando lo que va a ser el ambiente político a caras del 2026, y si va a haber un cambio de gobierno en ese entonces, a veces un gobierno más de centro o centro-derecha, muy probablemente ahí los ojos hacia Ecopetrol nuevamente van a ser bastante interesantes, y la acumulación de posiciones, o sea, la compra paulatina de acciones en dicha compañía valdría la pena, con miras a lo que podría ser un nuevo gobierno que eventualmente tuviese o llevar a cabo un cambio en esa cúpula directiva en pos de llevarlo nuevamente hacia la ruta o esa visión de negocio que tenía previo al actual gobierno, y en ese orden de ideas se esperaría entonces que la acción sería una muy interesante propuesta de inversión con miras al año 2026, 27, 28, 29. Esa es mi opinión personal. Luis Fernando Mondragón, gracias por habernos acompañado en la primera mesa de opinión de Antioquia. Con mucho gusto, Nacho, y gracias por la invitación. Espero tenerlos nuevamente. Claro que sí.